¿Ya? ¿Todo lo tenemos? Vamos a ver cómo, de qué forma nos vamos a hacer más fuertes en la fe. Cómo orando e intercediendo. El poder de la intercesión. Ese es el tema que estaremos compartiendo en estos momentos. Vamos a leer Judas 1:20. Todo tiene una razón poderosa. En el libro de Habacuc es un profeta del capítulo Habacuc 2, versículo 2 y 3. Dice, escribe, ¿qué dice? Escribe, le escribe la visión y declárala en tablas, para que corriere todo aquel que la leyere. Aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. La palabra dice que la visión, ¿qué dice? La visión hay que escribirla, ¿verdad? Y declararla en tablas. O sea que Dios lee cartas como bueno. La palabra del Señor dice que ni siquiera ha llegado el pensamiento a nuestra mente cuando Dios ya sabe lo que vamos a escribir, a clamar, a interceder. Dios lee cartas. Ahora vamos a verlo de la siguiente manera. Habacuc dice que hay que escribirla, ¿verdad? Que de pronto se va a demorar, pero llega, porque Dios lo promete. Ahora, vamos nosotros a remontarnos a unos 750 años antes de que Cristo viniera. Un rey dominaba el mundo. Era un rey asirio. El rey de Sennacherib era un rey perverso, un dictador, un Adolfo Hitler, ¿verdad? Un tirador. Ese era un tirano. Había derrotado al mundo entero, había doblegado todas las naciones. Y entonces él quiso hacer lo mismo con el pueblo de Judá. Ya había derrotado al pueblo del norte, al pueblo de Israel. Ahora quería derribar a Judá, a la nación del sur, en la capital de Jerusalén. Cuando llegó, este hombre envió al general del ejército, al Rabsacés. Rabsacés llevaba unas cartas que había escrito Sennacherib, el rey, el tirador, el Adolfo Hitler. Entonces, esas cartas estaban amenazando al reino de Judá, diciéndole, ¿dónde están todas las naciones? Ninguna nación pudo conmigo. A todas las derroté. Ningún Dios pudo conmigo, dijo Sennacherib. Así que ¿será que ese Jehová podrá conmigo? Ajá, entréguense como esclavos, porque de lo contrario los voy a destruir. Ningún rey dijo, ningún Dios pudo conmigo, dijo el tirano. Cuando esas cartas llegan al rey de Judá, al rey de Ezequías, él las toma en sus manos. Estaba aterrorizado, porque Sennacherib había derrotado a todos los países alrededor. Él tomó esas cartas, va y habla con el profeta de la época que era Isaías. Isaías tomó las cartas y se va con el rey al templo y se la puso a los pies de Dios, intercesión. Y Dios lee las cartas. Cuando Dios lee las cartas, le dice a través del profeta Isaías a Ezequías, le dice, no se preocupen, porque ese tirano, ese no va a entrar aquí. Hoy mismo voy a destruir su ejército. Y este hombre va a regresar avergonzado. Va a regresar derrotado a su reino. Y cuando estén adorando a su demonio, a sus dioses, sus hijos lo van a matar. Así como Dios lo dijo, así sucedió. El ángel destructor de Dios esa noche destruyó a todo el ejército asirio. Todos murieron, menos el rey. El rey se devolvió avergonzado. Su ejército de más de 100,000 soldados esa noche murieron. Y llegando a su casa avergonzado, entró al templo de su Dios, un ídolo, un demonio, y sus hijos lo mataron. Esto nos demuestra a nosotros que Dios lee nuestras cartas. La intercesión es poderosa. Muchos de nosotros
a muchos les falta fe, porque necesitan ver para creer. Y Dios se mueve cuando tú crees sin ver. La palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que usted no ve. Fe es dar por hecho algo que usted no ve. La palabra dice en Hebreos 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en su corazón que Él está escuchando. Él galardona al que le escucha y cree. Así que leemos Judas 1:20. Dice que tenemos que edificar ¿qué dice que tenemos que edificar? Judas 1:20. Tenemos que hacer lo posible para que mi fe crezca. Ahora, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer que esa fe crezca? Orando en el Espíritu, intercediendo. El poder de la intercesión. El poder de la intercesión, hermanos, es poderoso. Cuando una persona de verdad, cuando lee Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. ¿Cómo estamos en guerra? Estamos en guerra contra demonios, contra las tinieblas. Tú no tienes problemas con tu tío, con tu tía, con la sobrina, con el primo, la hermana, el hermano. Tenemos guerra contra lo que se mueve en esa persona que te ataca, el vecino, el amigo, el empleado, el hermano. Todas las personas que te hacen la vida imposible, detrás de esa persona hay demonios. Hay demonios. Todos tenemos lucha, pero no es con la carne, no es con sangre, es con demonios que se mueven, que quieren destruirte. Entonces Pablo dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y habiendo acabado todo, estar firmes. Ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, la espada del espíritu. Todo es un armamento, dice Pablo. Todo lo tomo como orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el espíritu, ¿ve? Y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo usa la misma palabra, orad en el Espíritu. Judas 1:20 dice que para que mi fe se perfeccione, tengo que orar en el Espíritu. Entonces muchos creen que orar en el Espíritu es como lo que enseñan los hinduistas o los de la nueva era, que usted necesita pues hacer un viaje astral, desdoblarse o salir del cuerpo, quedar colgado ¿verdad? Cosas que no habla la palabra. La oración no solamente es decir, oh, me encomiendo a Dios, me encomiendo a Dios. Oh, no es una meditación, no es tampoco como voy a ir en el nombre de Jesús. No, la oración en el Espíritu es diferente. Ahora, pregúntese usted, ¿qué es orar en el Espíritu? El Espíritu de Dios nos confirma que es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, eso es orar en el Espíritu, que es interceder. Cuando tú oras de acuerdo a la palabra, usted está orando en el Espíritu. Ahora, ¿cómo puedes tú orar en el Espíritu cuando no conoces la palabra? ¿Cómo puedes orar una hora? Recuerde lo que el Señor le dijo a Pedro, oh, ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Como Dios no, al menos una hora al día ore. Pero dice la persona, ¿una hora? ¿Tanto tiempo? ¿Y qué digo en una hora? Pues no va a decir nada porque no conoce la palabra. Pero si usted conoce la palabra, una hora no le va a alcanzar. Nada más, solo para nada, porque la palabra te lleva adorando, exaltando, bendiciendo, porque acuérdese, la palabra dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica
en el Espíritu. El problema del cristiano es que no tiene el conocimiento de la palabra y al no tener palabra no sabe qué decir. La Escritura dice que duda de lo que tienes en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no vas a poder hablar si tienes tu corazón vacío, si lo tienes lleno de otras cosas. Entonces, no hay forma de que puedas ser un orador o un intercesor. La oración en el Espíritu es vital. La oración, la intercesión, la oración protectora, la oración es el poder de cada uno de nosotros, porque la oración perseverante, perseverar es orar en todo tiempo, en todo momento. Es perseverar, insiste que no te das por vencido, que tú oras y oras y oras. Primero, Dios responde al cristiano que ora fervientemente. Fervientemente, constantemente, siempre. ¿Cómo dice fervientemente? Porque la palabra dice que tenemos que orar en todo tiempo. Si queremos nosotros bendición en nuestras familias, queremos la bendición y queremos las respuestas a las peticiones, vea Lucas 18, 7 y 8, vea lo que dice, leamos lo que dice. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Vea, día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que dice el mismo Señor Jesucristo? Dios le contesta al que ora de día y de noche, al que clama, al que intercede, al que no se da por vencido, al que persiste e insiste. Pero el mismo Señor pregunta, ¿será que voy a encontrar a alguien orando? Jesús tiene sus dudas. Es posible que cuando el Señor venga, nadie esté orando. Vea Romanos 12:12. ¿Cómo dice? Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más? Constantes en la oración. ¿Ve? Hermano, la oración hace parte de la vida del creyente. Un creyente que no ora es un cristiano derrotado. Jesús oraba. Dice la palabra que él pasaba noches enteras orando. Pero que tanto oraba, dice usted, porque Jesús estaba lleno de la palabra, porque él mismo es la palabra. Cuando hay mucha palabra en nuestro corazón, pasan las horas y las horas y horas y horas y horas, porque hay palabra. Segundo, Dios responde al cristiano que no se doblega ante los problemas. Mire qué hermoso. Dios detesta eso. A los cobardes, la palabra lo dice, nos ha dado un espíritu de autoridad, de dominio propio. ¿Qué le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9? ¿Qué le dijo a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. Mire qué bonito eso. Hay que ser entonces, tenemos que ser valientes, ¿verdad? El cristiano no se da por vencido. El cristiano sigue adelante. El cristiano no echa reversa. No existe la reversa. Ese cambio de la reversa está dañada. No sirve. No sirve. El cristiano solo va para adelante. Pone su mirada en el galardón, en Jesucristo, en el supremo llamamiento. Amén. Gloria a Dios. Mire qué hermoso es eso cuando ponemos nuestra mirada en Él. Cuando echamos reversa, entonces estamos en el área del cobardes. No podemos ser cobardes. Tenemos que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Allí es donde nosotros tenemos que mirar, donde miraban los patriarcas, donde miraba Abraham, los profetas. Ellos miraban la meta y seguían adelante. Así de que no podemos desmayar. Jamás vamos a retroceder, jamás nos vamos a rendir. No importa, estemos en pedazos como sea, vamos a estar firmes y vamos a seguir adelante. Nada retroceder ni para agarrar impulso, nada. Así de que Él nos ha dado espíritu de autoridad, de dominio propio. Tenemos otra cita
Veamos cómo dice. Dios responde al que no se doblega, ¿verdad? Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, todos tenemos necesidad de orar. ¿De orar cómo? Orar siempre, dice aquí. Y vea cómo dice, siempre, y dice ahí, no desmayar. El cristiano no se desmaya, no, sigue adelante, adelante. Vea Colosenses 4:2, ¿cómo dice? Perseverar. ¿En qué? ¿Perseverar durmiendo? No, en oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, ¿qué es perseverar? Es insistir, guerrear, no darse por vencido. Y otra, Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Oh, qué maravilloso. Hay personas que dicen, no, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que perseverar, llenar nuestro corazón de esa palabra para estar clamando, orando, intercediendo, porque es en la palabra que tenemos la victoria. Vamos a vencer cuando tenemos la palabra en nuestros corazones. Vamos a pelear la batalla de la fe y vamos a conquistar y vamos a recibir lo que tú estás clamando en el nombre de Jesús. No nos podemos dar por vencidos, no importa lo que atravieses, lo que te venga, no importa, seremos valientes. La oración intercesora. Hay un dicho, ¿verdad? No. Hay un dicho que dice, ¿cómo dice? El cura predica pero no aplica. Así, ese es un dicho. Ahora, lo que el Señor dice, Él lo predica, pero lo aplica. Ahora, el Señor dice, hay que orar sin cesar. Tenemos que ser persistentes, perseverar en la oración. Porque si el Señor nos manda a orar en persistencia, el mismo Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros. Él es persistente y ese ejemplo nos ha dejado. Ahora la palabra nos muestra que el Espíritu Santo ora fervientemente por nosotros. La palabra nos dice que Jesucristo ora por cada uno de nosotros todos los días. Está orando por nosotros. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver dónde lo dice. La obra intercesora. ¿Cuál es esa obra intercesora del Espíritu Santo? La llevamos en práctica todos los días a nuestro favor, a favor de los creyentes. Mire, el Espíritu Santo ora por nosotros. Mire qué maravilloso. Vean Romanos 8:26 y 27. Vean. De igual manera dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, pues no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede el Espíritu mismo por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso. El que escudriña los corazones, la mente, es Dios, el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los santos. Todos nosotros somos los santos. Cuando el Espíritu Santo lo vea, usted apagadito, triste, desanimado, flojo, como que las llantas se le poncharon, como que ya no. Entonces el Espíritu Santo dice, estoy viendo a mi hermana, estoy viendo a mi hija, a mi hijo, le voy a ayudar. Y el Espíritu Santo viene y te toma. Es cuando empiezas a llorar, a gemir. Estás angustiado, estás cargado de problemas y empiezas a llorar porque ya no puedes más. En ese momento, esos gemidos que son producidos por el Espíritu Santo ve esa aflicción, esa tribulación, esa angustia, sabe lo que está pidiendo el Espíritu a favor de esa persona que no puede ni con sus propias carnes. ¿Por qué? Dios no necesita palabras. Usted llora, pero el Espíritu Santo sabe cuál es la intención de la necesidad, porque el Espíritu Santo dice intercede
por cada uno, por nosotros. Así que estás triste, estás llorando, no sabes qué decir, te desgarras, sientes que tu corazón se gime, se derrite. Bueno, el Espíritu Santo viene y te ministra, y es allí cuando el Espíritu Santo intercede, te fortalece, te sana, te levanta. Por ejemplo, una mamá. Usted no tiene que hacer un curso para ir a aprender de qué forma, si el niño, para saber cuando el niño llora. Cuando una madre sabe que su niño está llorando, sabe que lo que necesita es ser alimentado de su pecho, ¿verdad? Ser alimentado. Viene la mamá, se acerca y le pone su pecho, lo alimenta, porque la mamá está viendo que el niño llora. Así es el Señor. El Espíritu Santo así es con nosotros. Ve que estás llorando, clamando, estás con gemidos y tú no sabes ni qué palabra, porque estás afligido, porque sientes que te derrumbaste. Él ve que esa persona no puede ni hablar, quiere morirse, pero el Espíritu Santo viene en ese momento e intercede por ti, por fortalecerte. Así como la madre sabe que necesita a su hijo, cuando el Espíritu gime, el que está en nosotros, el Padre sabe cuál es tu problema y de acuerdo a la voluntad del Espíritu que intercede por ti, te responde. Eso hace Dios, el Espíritu, todos los días por nosotros, sus hijos, los creyentes. Gloria a Dios, mire qué maravilloso. No estamos solos. En el dolor y la tristeza, lo que pase, no estás solo. Los gemidos son las expresiones que el Espíritu hace a nuestro favor. Él gime. No son ni siquiera necesarias las palabras, porque Él conoce la intención. Vea 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hay una relación estrecha entre el Espíritu de Dios y el que tiene su Hijo. Bien, ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo para ayudarte cuando tú no te conectas con Él? No oras, no lees la palabra, mucho menos te vas a memorizar, pues, Juan 15:1 y 2. Nunca va a haber conexión con el Espíritu. ¿Cómo puede el Espíritu gemir cuando tú ni siquiera le buscas? Por eso es importante lo que estamos viendo. Queremos ser bendecidos, queremos recibir respuestas a nuestras aflicciones, entonces conéctate con el Espíritu. Recuerda la palabra del Señor. Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero el pámpano que va a dar fruto lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dios quiere bendecirnos, quiere que crezcamos, que seamos abundantes. Él quiere bendecirnos. Pero tenemos que buscarle, tenemos que empaparnos de su presencia. Ahora, ya vimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora, la obra intercesora de Cristo es puesta en práctica a nuestro favor todos los días. Veamos Hebreos 7:24. Mas este es Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Cristo no cambia, es eterno. Como el sacerdocio es eterno, es inmutable, entonces, por lo cual puede salvar, como dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? Viviendo siempre, ¿para quién? Para interceder por ellos. Veamos, Cristo está siempre intercediendo por nosotros. La palabra dice que Satanás todavía tiene entrada a la presencia de Dios. ¿Cómo entra? Como acusador de sus hermanos. La palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando él encuentra algo malo en ti, sube a la presencia de Dios a acusarte. Él está acusándonos todos los días delante de Dios, día y noche, no descansa. Él no se va para la playa, él no se va allá a pasear y de vacaciones. No, Satanás no tiene vacaciones. Todos los días quiere destruirte,
todos los medios usa para destruirte a ti. Siempre nos está acusando todos los días, pero tenemos un abogado. ¿Quién es el abogado defensor? Cristo. Así que el diablo llega a acusarnos. Cuando la acusación es falsa, el abogado defensor, que es Cristo, dice, oh, esto que estás diciendo es falso, es mentira. Por esto. Mire qué maravilloso. Cuando el cristiano está siendo falsamente acusado, el Señor lo defiende. Es tu abogado. Él es tu defensor, tu abogado. Él o ella no ha hecho nada. Pero cuando Satanás tiene razón y lleva una acusación real, el abogado defensor queda sin defensa. No tiene argumentos para defenderte, porque ante el tribunal está sin defensa. Así que cuando llegue el acusador, el Señor no puede decir nada. ¿Por qué? Tiene razón Satanás. ¿Por qué? Porque esas puertas han sido abiertas. Y en la vida es fracasada, terrible, porque le abre las puertas a Satanás. Y cuando el diablo te ataca y tienes puertas abiertas, entonces hace desastres en tu vida y en las familias también. Cuando hay puertas abiertas, el diablo puede destruir, puede tocar tu vida. Entonces veamos cómo Satanás te ataca a través de brujerías, a través de ataques, a través de violencia, a través de la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque tienes la puerta abierta. Job, capítulo 1, dice que cuando Satanás quiso tocar a Job, le pidió permiso a Dios. El diablo no te puede tocar a menos que tú le abras la puerta. Estás guardado bajo la cobertura de Dios. Si tiene las puertas cerradas, entonces tiene la protección de Dios. Pero si las puertas no están cerradas, están abiertas, entonces hay peligro, desastre. Nuestro Señor Jesucristo siempre intercede, todos los días ora por nosotros, siempre. Por ejemplo, en Juan 17 es una oración sacerdotal, todo el capítulo 17 de Juan, ahí dice que Él ora por nosotros. Bien, ahora ya vimos que nuestro Señor Jesucristo ora, demostramos la palabra, que el Espíritu Santo ora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pero no lo hacemos, ¿verdad? Bueno, yo no me incluyo porque yo sí lo hago, pero muchos no lo hacen, no oran y después están llorando, que no me ama, que pasó, que por qué me fue mal, que por qué me pasó esto, por qué lo otro, y por qué. Y el Señor le dice, ¿por qué? Porque abriste las puertas. ¿Por qué abriste las puertas? Y si abres las puertas, el enemigo va a arrasar con todo. No, pero qué hermoso es esto. Por eso la instrucción nos dice que tenemos que tomarnos el tiempo y buscar y no quejarnos, porque las quejas son duras y son fuertes, son tremendas. ¿Por qué? Porque a mí, que mi vida es terrible, ¿por qué me está pasando todo esto? Tú tienes la culpa. Cuando abres las puertas, el enemigo arrasa con todo. La palabra dice, buscadme, Isaías 55, buscadme en cuanto esté cercano. Dice, deje el hombre impío su camino, el inicuo deje sus pensamientos malos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. El Señor quiere bendecirnos, pero tenemos nosotros que recibir. Para recibir la bendición de Dios tenemos que cerrar las puertas. Las puertas, tenemos que cerrar esas puertas. Por eso la palabra nos enseña de qué forma seremos bendecidos. Bendecidos. Suponiendo, por ejemplo, que pues nos inviten a una cena, por así decirlo, y nos dice, ¿sabe qué? Vamos y los invito a ti y a toda la familia. Ven, vamos a la cena. No traigas nada, hay suficiente comida, solo trae la pancita vacía. Queremos compartir, pero no traigas nada, solo ven, vamos. Y bueno, y vamos a la cena, ¿verdad? Imaginando, vamos todos a la cena, se sirve la cena, empezamos a comer y te quedas, por ejemplo, ¿verdad?
Y queda una persona ahí viendo y viendo y comiendo unos y comiendo y todos terminaron de comer y hay alguien que solamente está mirando. Entonces hay una persona que no comió, solo estaba mirando, estaba servida la comida y no se la comió. ¿Qué pasó? Dios te sirve la comida, pero no te la llevas a la boca. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que tomar la comida, tomarla, llevarla a la boca, masticarla, porque Dios no va a venir a la fuerza a agarrar la comida y darnos la comida en la boca. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Bienaventurados. Es igual. Esa persona no se comió la comida porque utilizan una frase como, ay, muy picky, no le gustó la comida que estaba servida, se perdió la bendición. Así somos muchos, así son muchas personas. Hay que orar en el Espíritu, hay que interceder, hay que clamar. Eso es un ejercicio, es como ir al gimnasio. Las personas que van ahí tienen una rutina, se adaptan. Hay que orar, tenemos que interceder porque el poder de la intercesión, de la oración es tan real. Para eso la búsqueda interna, la intimidad con el Señor trae beneficio para mi vida y para la familia también. Nosotros tenemos la bendición al alcance. Hemos aprendido cada día a través de la vida, a través de las situaciones. La palabra nos muestra que tenemos que pelear la bendición, tenemos que buscarla. Veamos Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque dice que aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, dice su palabra, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Verdad que no? O si su hijo le pide un pescado, ¿le va a dar un escorpión? Pues si nosotros como humanos, siendo malos, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar a todos los que le pidan? Pidámosle para que nuestro gozo sea cumplido, porque el gozo del Señor en mi vida es mi fortaleza, es mi victoria. Tenemos que orar, ¿verdad que sí? Tenemos que orar, tenemos que tener una vida bendecida. La oración intercesora tiene que ser un estilo de vida todos los días. Tenemos nosotros que interceder, tenemos que clamar. La oración intercesora debe de hacer parte de mi vida. Es un estilo de vida todos los días. Así como el cuerpo necesita el alimento físico, mi alma necesita ese alimento espiritual. No debemos de descuidarnos de ese alimento. Un creyente que no ora es un fracasado. La verdad que sí, porque les da pereza la oración. La palabra del Señor dice que tenemos, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Ahora, ¿por qué? Tú puedes decir, pero ¿por qué voy a orar? Orar por ti, tu familia, la iglesia. Oración. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida, en cuanto tú oras y tú clamas, viene la bendición, la protección. Veamos Hechos 12:5, veamos lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro está preso, dice aquí. ¿Quién lo puso preso a Pedro? Herodes. ¿Por qué lo puso preso? Porque Herodes había matado a Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado, y esto le había agradado a los judíos. Entonces, cuando él mata a Jacobo y vio que le gustó a los judíos, tomó preso a Pedro. Lo metió en un calabozo, allá en el calabozo, en una celda húmeda, maloliente. Lo encadenó a 2 soldados. 2 soldados estaban presos con Pedro. Fuera de la reja había una guardia, y allí en el corredor, a la salida, en la calle, había otra guardia. Así que Pedro está dormido. La iglesia, mientras Pedro está
presos, la iglesia que hacía, oraba, ¿verdad? Cuando ellos están orando, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que aparece un ángel dentro de la celda. Toca a Pedro, le dice, Pedro, levántate, Pedro, levántate. Tan pronto Pedro se levanta, se le caen las cadenas. El ángel le dijo, vístete. Y empiezan a salir. Los soldados quedaron dormidos. Los que están en la guardia no vieron salir a Pedro. Los que están en la calle tampoco lo vieron salir. Pedro se hizo invisible, milagro de Dios. Cuando ya están en la calle, vea, Pedro se da cuenta que no es una visión, que es algo real. La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Pedro salió emocionado, corriendo, y llega a la casa donde está la iglesia que están orando. Y todos están orando por Pedro. Mira, cuando Pedro toca la puerta y salió una niña llamada Rode, y cuando la niña ve a Pedro, fue tanta la emoción que ella de la emoción abrió la puerta y ¡pum!, que la cierra. Y corriendo, ahí está Pedro salió de la cárcel, ahí está Pedro. Oh, imagínense, emocionada, le volvió a cerrar la puerta. ¿Sabe? La iglesia no creía, ni los que estaban orando creían. Y le dijeron, oh, muchacha, estás loca. Bueno, parafraseando, así somos los cristianos. Estamos pidiendo algo y no crees. Estás pidiendo, oh, será, y va a volver a pasar. No tienes fe porque eres un cobarde. Pida con fe. Santiago dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que son arrastradas de un lado a otro. No piense que va a recibir del Señor si está dudando. Cuando estén orando, dice el Señor, crean. Así que a pesar de la incredulidad de la iglesia, Dios libera a Pedro. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, la intercesión tiene poder. Cuando venimos aquí los martes a orar, cada vez que venimos a orar en los servicios, hay poder. Usted créalo, hay poder que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque estás orando, estás intercediendo. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, el Señor escucha. Donde quiera que tú estés, el Señor te escucha. No lo dudes, cree en tu corazón, créelo. Vea Santiago 5:16, vea lo que dice. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y, ¿cómo dice? Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Vea usted. Si la iglesia hiciera caso de la oración, de verdad, siguiera las instrucciones del Señor de orar y de clamar, si vinieran los martes cada vez en las oraciones de servicio de oración que tenemos aquí, no, usted va a ver, porque no es lo mismo es que estar orando uno solo. Mire, la iglesia oraban juntos y sucedían milagros. Es algo maravilloso. Venir a la oración es importante. No te pierdas el día de oración. Cada martes tenemos oración. Cada martes oración es algo, en la oración hay poder, en la intercesión hay poder. Orar por ti, por la familia, por los cristianos, la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy estamos, mañana no sabemos, aún está por los que te caen mal. Ora por tus enemigos también, por los que te persiguen, ora por ellos, nos demanda la palabra. Tenemos que orar. Mire, el Espíritu Santo ora, Jesús ora, el cristiano ora, tenemos que orar, pero tenemos que orar, ¿por qué? Por todo, y aún en Romanos 13, toda una lista grande, tenemos que orar por las autoridades también. Mire, Primera de Timoteo 2, vean, Primera de Timoteo 2, 1 y 2, exhorto, dice Pablo a Timoteo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia por todos los hombres. ¿Por quién más? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar, dice, por los reyes, pero aquí como no tenemos reyes, no hay reyes. Entonces, ¿por quién hay que orar? Por el presidente, hay que orar por el presidente, por las autoridades. Cada vez que tenemos que vamos a orar, tenemos que llevar
ejercitarnos en la oración, porque lo que viene sobre la iglesia es maravilloso, hermanos. Es maravilloso. Es difícil la vida si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas. Entonces la vida será un fracaso. Tenemos nosotros que completar nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Él. Señor, oh Señor, necesito. Señor, Señor, esto. Y una lista enorme la que presentamos. Necesito, necesito, necesito y necesito. Y el Señor recibe esas cartas. Y unas peticiones tenemos, claro, tenemos que orar. Pero ahora, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Eso es un Dios de pactos. Mire lo que la palabra nos dice. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, salió corriendo porque su hermano lo quería matar, ¿verdad? Jacob le había robado su primogenitura. Entonces la palabra dice que llegó a un lugar desierto y se acostó en la tierra, se acostó ahí, pero como no había cobijas, no habían almohadas, cogió una piedra, la usó de almohada. Así que vemos cómo Jacob estaba mal, porque no tenía absolutamente nada. Se agarró una piedra, pero él sabía que existe un Dios poderoso. Hizo un pacto con Dios. Y le dijo así, le dijo Jacob: Señor, si tú me acompañas al lugar donde yo voy, iba para donde su tío Labán, me guardas en el lugar donde yo voy a ir, le dijo, me traes de regreso a mi casa con bien. Yo te prometo que de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Si tú me bendices, tú serás mi Dios. Y todo lo que me des, apartaré una parte para ti. Y se fue. Llegó donde su tío Labán. Vivió 20 años con él. Usted conoce la historia completa, ¿verdad? En el libro de Éxodo está la historia de él. Pero cuando él regresa 20 años después, este hombre regresó. ¿Pero cómo regresó? Tenía mucho dinero, tenía muchísimo dinero, por montones. Dice, fue bendecido, tanto que a su hermano lo compró con una delegación de siervos, de sirvientes, lleno de ganado, de riquezas, todo. El hombre llegó millonario, digamos, mucho dinero. ¿Por qué? Porque Jacob cumplió lo que le prometió a Dios. Usted no puede solamente hacer cartas y pide y pide y pide y pide y pide. Al lado de sus peticiones deben de haber compromisos. Usted tiene que decirle, Señor, yo me comprometo que voy a orar con mis hermanos en la iglesia, cada vez que se hagan las reuniones en casa con mis hermanos, yo voy a interceder por mi familia, voy a clamar por las necesidades, por todo, voy a orar, voy a clamar, y yo voy de hoy en adelante, yo estoy delante de ti, me comprometo a buscarte, a consagrarme a consagrarte y dedicar mi vida totalmente. Hay que tomar soluciones drásticas, porque como hizo este hombre, dice que una piedra fue su almohada, pero 20 años después ese hombre, mucho, pero mucha bendición, bendecido grandemente. Entonces, tenemos derrotar el enemigo que es la pereza, el desánimo. Hay que levantarse contra esos demonios que no te dejan orar, que no te dejan interceder. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes vencer el desánimo, la indiferencia? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vamos a derrotar. Dice, hay que en el nombre de Jesús cerrar las puertas. Tenemos que cerrar las puertas de hoy, en estos momentos. Esa es la promesa que nosotros comprometernos con Dios, comprometernos, porque cuando nosotros nos comprometemos con el Señor no nos falla, nunca nos falla. Mire, la palabra dice que hay un propósito para todos nosotros. ¿Cuál es el propósito?
correr la carrera, perseverar en la carrera para poder decir como Pablo, he acabado la carrera. He acabado la carrera porque el evangelio es una carrera. Dios quiere bendecirnos, pero el que persevera hasta el fin, este va a recibir la compensación que tenemos, porque tenemos un lugar, hermanos, para el cual cada día nos prepararnos para el lugar donde el Señor nos va a esperar, vamos a reunirnos con Él. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu nos dice. Tenemos que tomar esa bendición, la victoria en la cruz del Calvario. Él nos dio la victoria. Si has fallado, si te has debilitado, hay que ir a los pies del Señor. No importa qué clase de situación, no importa. Él no ve las situaciones, Él no ve de qué forma has caminado. Quiere llenarnos. Dios quiere llenar nuestras vidas cada día. Cada día quiere llenarnos, porque la bendición en cada instrumento es multiplicado en la familia, es multiplicado. Así de que pongámonos a cuentas, así como Jacob hizo esta promesa y le dijo, Señor, te prometo que de hoy en adelante te voy a consagrar mi vida. La consagró y mire cuánta bendición le dio. Entonces nosotros, tú y yo lo podemos hacer. Podemos hacerlo y vamos a hacerlo en este momento, porque mire, la oración es hablar con Dios, es comunicarnos con Él. No hay nada que en lo cual tú puedas decir yo voy a hacerlo, yo voy a resolverlo. No se puede. Apartados de Dios no podemos hacerlo. Depender de Él. Como dice, el que habita bajo la mano poderosa del Señor habitará. ¿Cómo dice? El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mire qué hermoso salmo. Él te va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Dice que es escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a las pestilencias, ni a la mortandad, a nada. Van a caer al lado 1,000, 10,000, a ti no va a llegar. Ciertamente, dice, verás la recompensa de los que se levantan contra ti cuando lo pongas a Él, número uno, al Altísimo, por tu bendición. Nada te va a tocar, porque a sus ángeles va a enviar que te guarde para que no tropieces. Él va a guardarte en todo, dice, en todo. Ese Salmo 91 es hermoso porque has puesto el amor, la confianza en Él, porque Él dice, has conocido mi nombre. Si me invocas, yo te voy a responder. Mire, Él te libra de todas las angustias, de toda situación. Nada hay importante en tu vida más que la dependencia de Dios. Quebranta todos esos ídolos en tu corazón. Quebrántalo y pon tu mirada, tus ojos en el Señor. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor. Digámosle gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Él es nuestro pastor. Gracias. Nada te faltará. En delicados pastos nos hará descansar, dice. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Gracias por confortar nuestra alma. Dile, Señor, gracias. Gracias por confortarnos este día con tu palabra, Señor. Gracias porque en la oscuridad y en la tristeza tú estás conmigo en todo lado. Señor, dile gracias. Gracias, Señor, por servir esa bendición en mi vida, Señor. Dile gracias por la bendición, porque rebose en mi corazón tu